Hello developers, yo soy Programando Ideas y en esta ocasión te traigo un nuevo curso. Vamos a ver lo que es el lenguaje de programación Python. Entonces estamos en el primer video de la serie que vamos a tener desde ahora hacia adelante. Entonces vamos a ver en este video el lenguaje de programación Python, algunas curiosidades, características del lenguaje. Vamos a ver en qué podemos emplear con este lenguaje, también implementarlo, ¿no? Y también los entornos de desarrollo. Vamos a iniciar ahora con el lenguaje de programación Python. Entonces, ¿qué es el lenguaje de programación Python? Aquí nos dice que Python es un lenguaje de programación creado por Guido van Rossum en el Centro de Matemáticas y la Informática. En holandés sería la sigla CWI. Esto ha sido creado en 1991 por Guido van Rossum, ¿no? Como dice el texto. Hasta la fecha de hoy, 2021, sería 30 años exactamente. Entonces vamos a conocer quién es Guido van Rossum. Aquí lo tenemos a Guido van Rossum, quien ha creado Python. Entonces vamos a ver algunas curiosidades de este lenguaje. Entre las curiosidades podemos decir que el nombre viene de una serie de comedia británica que tenía 4 a 5 palabras más o menos. Entonces Guido ha sacado el nombre Python de ahí. Entonces es un punto muy interesante. Entre otros de los puntos más interesantes podemos decir que 6 papás de 10 en las escuelas prefieren que sus hijos aprendan el lenguaje de programación Python a que aprendan francés. Y también se ha hecho un estudio a los niños y nos dice que el 75% de los niños prefieren controlar un robot, programar un robot, a aprender francés. Es un punto también muy interesante. También nos dice que en Python no requiere un compilador, al igual que Java, C++. Entonces lo que hace es, lo que Python es un lenguaje interpretado, ¿no? Entonces también nos dice que el lenguaje de Python es de código abierto. Es decir, entre la multitud de usuarios del ecosistema de Python, ellos pueden realizar sus contribuciones, ¿no? Para el lenguaje. También podemos decir que es uno de los lenguajes oficiales de Google. También para YouTube y diferentes otras redes sociales, ¿no? Muy bien, ya hemos visto el lenguaje de programación Python y sus curiosidades. Ahora vamos a ver algunas características del lenguaje de programación Python. Entre estas tenemos, por ejemplo, nos dice que Python es un lenguaje de programación multiparadigma. ¿Ya qué se refiere con multiparadigma? Entre los paradigmas que se tiene, por ejemplo, se tiene la programación orientada a objetos, la programación imperativa, la programación reflexiva y la programación funcional. Entonces Python ocupa estos cuatro tipos de paradigmas, ¿no? Es algo muy interesante, con lo que abarca Python. También nos dice que es multiplataforma. ¿A qué se refiere con multiplataforma? En este momento yo me encuentro en Windows y puedo tranquilamente programar lo que es en el lenguaje de programación Python. También si tú estás en un sistema operativo Linux, también puedes programar en Python. Y si te encuentras en un sistema operativo Mac OS, también lo puedes hacer. Entonces a eso se refiere lo que es multiparadigma. También nos dice que es súper fácil o muy fácil de aprender, ya que el lenguaje es simple y minimalista. Entonces a lo largo que vayan viendo los videos y vayamos realizando esta serie de cursos de tutoriales, vamos a ir viendo que la sintaxis es muy simple de Python. Entonces eso lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? También nos dice que es interpretado. ¿A qué se refiere interpretado? A que va a ejecutar línea por línea de nuestro código, ¿no? A eso se refiere con interpretado. También nos dice que Python usa el tipado dinámico. ¿A qué se refiere con tipado dinámico? Se refiere a que nosotros, cuando vayamos declarando nuestras variables, vamos a declararlas, por ejemplo, a un inicio con un tipo de dato, y cuando continuemos con nuestra programación más abajo o más adelante, esta misma variable podemos declarar ya como otro tipo de dato o no declararla, es decir, podemos ya brindarle otro tipo de dato a esta variable. Entonces es así como más o menos lo podemos interpretar lo que es el tipado dinámico. También tenemos, seguimos con las características del lenguaje Python.
vamos a ver que nos dice que actualmente Python se encuentra en el puesto número 3 en el índice TIOBE para el año, para enero del 2021, ¿no? Para este año. Entonces les podría decir que hace 3 años atrás, el lenguaje de programación se encontraba en el puesto 4, ahora ha ido subiendo al puesto 3, y entre los primeros se encontraba Java, C++ y C. Entonces Java, C y C++. Entonces aquí nos dice para enero del 2021 C ha vuelto a la cabeza, seguido de Java. Entonces la pelea está entre C y Java, ¿no? Entonces, y en el tercer lugar llega Python, cuando estaba C++. Entonces Python va escalando poco a poco cada año y es uno de los lenguajes más populares, y el índice TIOBE es lo que mide eso, ¿no? Cada mes, cada año va midiendo entre los lenguajes más populares para los programadores. Entonces vamos a continuar. Ya hemos hablado sobre los lenguajes de programación, algunas curiosidades, hemos visto lo que son las características. Ahora vamos a ver qué podemos crear o qué se puede hacer con Python. Vamos a ver qué podemos hacer con Python. A ver, yo diría que qué es lo que no se puede hacer con Python. Muy bien, vamos a ver que Python es un lenguaje de propósito general. Casi todo se puede programar con Python. A ver, vamos a ver aquí, por ejemplo, podemos programar aplicaciones de escritorio, como habíamos dicho en un inicio, ¿no? También podemos programar aplicaciones web. Podemos programar también lo que es aplicaciones móviles con Android, ¿no? Todo esto, lo que hemos mencionado, podemos programarlo con sus interfaces gráficas, las GUIs conocidas, ¿no? Y sus bases de datos. Entonces también podemos programar juegos que muchos programadores hoy en día estamos descubriendo, ¿no? También podemos programar lo que es e integrar con la inteligencia artificial. Es algo muy interesante. También podemos realizarlo con Machine Learning o el aprendizaje automático. Otro punto también que podemos ver es que podemos integrar también con lo que es Big Data. Entonces Big Data nos habla sobre la cantidad de volumen de datos que se pueda manipular. Esto lo hace, por ejemplo, Facebook, lo hace YouTube, WhatsApp, entre otras, ¿no? Instagram, etcétera. También podemos integrar con lo que es el Internet de las cosas, IoT. Entonces aquí, por ejemplo, como les decía, se puede integrar. Hoy en día tenemos en nuestras casas aparatos, ¿no? Aparatos electrónicos, como por ejemplo una nevera. Entonces podemos integrarla con un Raspberry o también con un Arduino. Y el lenguaje de programación vendría a ser Python, el cual va a hacer que nuestros aparatos sean un poco más inteligentes. A eso se le llama Internet de las cosas. Entonces podemos integrarla con eso también. Y también podemos realizar lo que son aplicaciones a medida, como por ejemplo, como les decía, siempre les digo, la idea del código. Entonces ustedes pueden crear su propia aplicación, una aplicación a medida de ustedes, donde puedan utilizar este lenguaje tan popular que estamos viendo ahora, y etcétera, entre muchas cosas que se puede realizar. Entonces hasta aquí hemos visto lo que es el lenguaje de programación, una pequeña reseña breve histórica, También hemos visto lo que son algunas curiosidades, características, en qué podemos emplear esto o implementar con nuestro lenguaje de programación Python. Ahora vamos a ver los entornos de desarrollo. ¿Y qué es un entorno de desarrollo? Un entorno de desarrollo es un editor de texto. En nuestro caso, para programadores sería un editor de código, ¿no? Entonces ahí vamos a escribir todas nuestras líneas de código y vamos a poder ejecutarlas y vamos a poder testearlas, ¿no? Hacer las pruebas hasta que encontremos nuestro producto, nuestra aplicación tal como nosotros deseemos. Entre los editores de código o IDEs podemos ver que para Python los más populares son PyCharm. Es uno de los editores más populares, como les decía, ¿no? También tenemos lo que es PyDev. También tenemos lo que es Visual Studio Code, también es muy popular entre muchos lenguajes de programación. También tenemos lo que es Sublime Text 3, ¿no? Podemos escoger también alguna versión. Y tenemos también lo que es Atom. Y también tenemos a Bean. Entonces ustedes pueden elegir cualquier IDE o entorno de desarrollo. Existen muchísimos, ¿no? Entonces ya podrían ustedes elegir cuál utilizar para este lenguaje de programación Python. Entonces hasta aquí hemos visto el lenguaje de programación Python, una pequeña reseña histórica. Hemos visto
algunas curiosidades de Python, hemos visto las características de Python, hemos visto en qué podemos emplearlas y ahora estamos viendo los entornos de desarrollo. Muy bien, te invito a que continúes con el siguiente video donde vamos a seguir aprendiendo más sobre lo que es el lenguaje de programación y vamos a empezar a codificar líneas de código. Y te invito también a que le des like a este video, compartas con tus amigos y lo más importante, suscríbete a nuestro canal de Programando Ideas. Y bueno, con todas esas pilas nos despedimos hasta el siguiente video. Hasta luego. Muy bien, amigos, si les ha servido el contenido, no olviden compartirlo con sus amigos y amigas. Recuerden que la educación siempre se debe compartir, y qué mejor si es gratuita. Nuevamente, a compartir con sus amigos y a suscribirse, lo más importante, para ser notificados y les llegue nuevo contenido y gratuito. Pronto, más novedades con Programando Ideas y Jobs Tech. Chao, chicos y chicas, hasta otra oportunidad.